Mis hermanos, si quisieran abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, por favor, en esta tarde. Am, Estamos a través del primer domingo del año. Estamos en el segundo servicio y esta mañana fue un momento muy especial. Amén. Donde a través de la palabra el Señor nos enseña que Él quiere lo primero y lo mejor de nosotros. Amén. En esta tarde yo quisiera hablar de llamados a una vida de crecimiento y es tiempo de que las personas empiezan a hacer su lista de nuevas metas y propósitos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí acostumbran a hacer o tienen ese hábito en esa manera, en ese afán de querer mejorar. Bueno, usted dice, bueno, va comenzando el año y voy a hacer nuevos propósitos, pero en esta tarde, hermano, yo quiero animarlo a que podamos imitar al apóstol Pablo, amén. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, déjeme leer, nuestro versículo es el 12, pero quisiera leer un poquito del contexto. Vamos a leer el versículo 1, de capítulo 3, versículo 1. ¿Está conmigo? Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribiendo el apóstol Pablo, hermano, a la iglesia de Filipenses, le dice, por lo demás, dice, hermanos, gozaos, dice, en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, teniendo confianza en la carne. Dice, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida, dice. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, dice, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, dice, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome, dice, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, Señor, en esta tarde, Padre, que nos has dado la oportunidad y la libertad de venir a tu casa, Señor, y poder adorarte, Señor. Poder abrir nuestra boca, Señor, a través de la alabanza, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Agradecer por tu presencia, Señor, y nos da la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor. Reconociendo, Señor, que siempre, Señor, nos quedamos cortos, Señor, a la revelación de tu palabra, pero conforme a tus misericordias, Señor, en esta tarde
Yo te pido, Señor, que traigas una palabra, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Estamos comenzando un año, Señor, un año nuevo, Señor. Dejamos un año viejo, Señor, donde pudimos ver tu fidelidad, Señor. Y así como en las palabras del apóstol Pablo, Señor, queremos extendernos, Señor, hacia adelante, Señor. Queremos, Padre, crecer, Señor, en ti, Señor. La carta a los Filipenses, Señor, precisamente, Padre, es una carta, Señor, que llevas al creyente, Señor, a una vida auténtica, Señor, en Cristo, Señor, a una vida de crecimiento, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponernos en esa línea, Señor, en esa línea de desear crecer, Señor, en ti, Señor. Que esos sean nuestros propósitos principales este año, Señor. Sabiendo, Señor, que tu palabra dice, Señor, que pongamos nuestra mirada, Señor, en lo de arriba, Señor, y que todas las cosas, Padre, serán añadidas, Padre. En esta tarde nos exponemos a tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, de ti, Señor, para poder entenderla y poder ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Bueno, hermano, como es el primer domingo del año y de veras, hermano, mucho es de una costumbre, como una tradición, ¿verdad? Que cuando comienza un nuevo año nosotros empezamos a hacer nuestra lista de nuevos propósitos, aquellas cosas que queremos cambiar o realmente cosas que siempre hemos querido cambiar y que por alguna razón no hemos podido superar esas cosas. Y viene el año nuevo, hermano, y empieza uno a hacer esa lista de nuevos propósitos, de nuevos cambios. Y mucha gente, hermano, por ejemplo, se dice que uno de los propósitos que más sobresalen es el de perder peso, ¿verdad? Dice, este año sí voy a empezar y voy a perder tantas libras. O este tiempo voy a empezar a ir al gimnasio. O este tiempo voy a comprar un carro nuevo. O infinidad de cosas que la gente tiene de deseos y anhelos en el corazón. Y eso está bien. Eso está bien. Hoy, esta mañana, estaba hablando con un joven, se me fue su nombre, pero es el hermano menor de Wilson, y estaba compartiéndome acerca de aquellas cosas que está haciendo y que desea hacer en este año, y me daba mucho gusto escucharlo, ¿verdad? Como joven y los proyectos que tiene, y veía ese afán, ese deseo de salir adelante, y es lo que todos tenemos ese deseo interno de mejorar, ¿verdad? En diferentes áreas de la vida. Pero realmente, hermano, realmente es bueno hacer la lista de propósitos, pero realmente nosotros, hermano, podemos cambiar en cualquier parte del año, ¿verdad? El día que usted se determine a cambiar, usted lo va a hacer, ¿verdad? Pero aprovechando este tiempo, hermano, y pensando en que posiblemente cada uno de ustedes pudieran tener esa lista de propósitos, yo quiero animarlo, hermano, a que imitemos al apóstol Pablo. ¿Cuál es esa lista de propósitos que hay como deseo en el corazón del apóstol Pablo? Déjeme decirle, hermano, que el apóstol Pablo es digno de imitar. Amén. El Señor nos ha enseñado tanto a través de la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, es una persona que es digno de imitar. Es más, el mismo apóstol lo dice: imíteme a mí, dice, como yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, mi propósito en esta noche, hermano, es que usted y yo podamos mirar la lista de deseos, de propósitos en la vida del apóstol Pablo, y que nosotros, hermano, podamos imitar eso. Porque hay una realidad. No importa cuántos propósitos usted tenga en este año y cuántos deseos tenga de cambiar ciertas cosas, la verdad, hermano, la verdad, que lo que nosotros, hermano, hacemos en lo exterior es un producto del interior. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Todo lo que nosotros hacemos en el exterior es un producto del interior. Entonces, ¿por qué no poner atención en la transformación o en la alimentación del ser interior? Que primero, hermano, el Señor cambie este ser interior, y que a través de este cambio interior, lo que surja de nuestro exterior sea algo productivo para usted y para la sociedad donde usted se desenvuelve. Amén. ¿Le parece bien? Y bueno, hermanos,
La vida, hermanos, se mueve a través de motivaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva a querer hacer ciertos cambios? ¿Qué motivaciones o impulsos dominan nuestra vida? Y la proyectan hacia aspiraciones o propósitos más altos, ¿verdad? Es bueno tener propósitos altos, es bueno tratar de mejorar, pero lo mejor, hermano, está dentro de nosotros, ¿verdad? Y son tres cosas que quisiera tratar en esta noche, hermano. Primeramente, en la lista del apóstol Pablo, el propósito principal, hermano, dice el propósito de un conocimiento mayor de Cristo. Y que ese sea el anhelo. El segundo sería el propósito de una identificación con Cristo. No solamente, hermano, conocer a Cristo, sino identificarnos con Él. Y el tercer propósito, hermano, en la lista que encuentro del apóstol Pablo, el propósito de un poder mayor en Cristo. Saber que Dios, hermano, nos da un poder por Él, no por nosotros, para que nosotros podamos ejercer y gozar de ese poder que viene de Cristo. Así que por un momento, hermano, piense un poquito en las motivaciones que usted tiene para querer moverse hacia adelante. Pero el apóstol Pablo, hermano, tiene una lista, hermano, que para usted y para mí debería de ser lo primordial en la vida. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Cristo, porque creemos en un Dios, ¿verdad? El mismo Dios, hermano, que creía el apóstol Pablo es el mismo Dios al cual nosotros, hermano, creemos. Y creemos que si nosotros nos proponemos, el Señor, hermano, nos va a dar la victoria. Y el primer punto, hermano, el propósito de un conocimiento mayor, en el versículo 10 de Filipenses 3 que estuvimos leyendo, el apóstol Pablo comienza con este versículo, dice, a fin, dice, de conocerle. Y esto es muy interesante, hermano, porque ¿quién es el apóstol Pablo? Él ya había tenido una conversión, hermano, directamente con el Señor. Él tuvo un encuentro real con el Señor. Él, hermano, aprendió a amar al Señor y aprendió a servir al Señor con su corazón. El apóstol Pablo, hermano, llevaba una vida, hermano, recorrida en el Señor, posiblemente más allá de lo que nosotros podemos llevarla. Pero sin embargo, en el deseo, en el corazón de Pablo, dice, a fin, dice, de conocerle. No es que el apóstol Pablo no conocía a Dios, sino que para él sabía que no era suficiente lo que él necesitaba de conocer al Señor. El conocimiento, hermano, un conocimiento mayor de Cristo tiene que ver, hermano, no con una relación que sea aparente o trivial. Una relación, hermano, que sea insignificante, que pueda ser para nosotros, sino que debe de ser, hermano, un conocimiento que nos lleve cada vez más a una experiencia más personal con Cristo, más personal con Él. Eso es un conocimiento experimental, es un conocimiento personal. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos un nivel de conocimiento de Él y cada uno tenemos un nivel diferente de tener ese encuentro, ese conocimiento con el Señor. Efesios, hermano, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5 y versículo 8, el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo, dice, eras tinieblas, mas ahora sois luz por el Señor. Dice, anda como hijos de luz. Entender, hermano, que antes de conocer al Señor andamos en tinieblas, pero ahora conociendo al Señor, hermano, hemos tenido la luz. Este mismo versículo, Efesios 8, me gustó mucho como dice la traducción en lenguaje actual. Y dice, no conocer a Dios, dice, es como vivir en oscuridad. Y usted y yo, hermano, en un momento de la vida vivimos en oscuridad. Y antes, dice esta versión, dice, y antes ustedes vivían así, dice, pues no lo conocían. Pero ahora, dice, ya lo conocen y han pasado a la luz. Dice, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu, dice, nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Me encanta esta parte. Dice, pues su Espíritu, dice, nos hace actuar con bondad,
con justicia, dice, y verdad. Entonces, hermano, conocer a Cristo se convierte en una necesidad muy profunda en el corazón del ser humano. ¿Está de acuerdo usted conmigo? ¿Sí? Cuando nosotros sabemos, hermano, de dónde estábamos y ahora dónde estamos, se abre, hermano, se abre un interés interno de conocer más y más a Cristo. Debe de haber, hermano, una necesidad de conocerlo a Él. Usted y yo, hermano, si nosotros hemos probado, hermano, del Señor, es muy normal que nosotros debemos de tener sed de conocerlo más y más al Señor. El propósito, hermano, del apóstol Pablo fue de conocer más y más a Cristo. Él quería conocerlo más y más. Y también que nosotros, el apóstol Pablo también deseaba en ese momento que la iglesia de Filipos y nosotros, hermano, que estamos aquí, que también nosotros lo conozcamos más y más. Y cada vez más tener el conocimiento de Cristo. Vaya conmigo por un momento a Efesios, hermano, capítulo 3. Y en el versículo 4, el apóstol Pablo, Efesios 3, capítulo 14, dice Pablo, dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, ¿para qué? Dice, para que habite Cristo, dice. El deseo y el anhelo en el corazón del apóstol Pablo era conocerlo es más y más. Y que los filipenses, o sea, nosotros en este tiempo, hermano, para que Cristo llegue a habitar en toda plenitud en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Por un momento piense esto, hermano. Piense en las dificultades que usted enfrenta en la vida, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no escuchamos un mensaje sobre el matrimonio o sobre el cuidado de los hijos? Sí, hermano, sí, y sí debería de ser, pero déjeme decirle, todo lo que está alrededor de nosotros no se puede solucionar en nuestras vidas si primeramente, hermano, no habita Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Porque depende de quién rige nuestra vida, quién está dentro de nosotros. Esa es la manera como nosotros vamos a conducir y como vamos a mirar el mundo exterior fuera de nosotros. Es por eso, es bien importante, dice Pablo, dice, para que habite Cristo, dice, por la fe en vuestros corazones, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Es importante poner nuestros ojos en Jesús. Que nosotros deseemos también, hermano, desear conocerlo cada vez más y más y más a Él. Dice el 19, dice, y de conocer, dice, el amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Este versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice, es mi deseo, hablando de las palabras del apóstol Pablo, dice, es mi deseo que experimenten, dice, el amor de Cristo. ¿Ha experimentado o está experimentado usted, hermano, el amor de Cristo en su vida? Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, dice, que aun cuando es demasiado grande para comprender. Conocer a Dios, hermano, conocer a Cristo no es algo sencillo en la vida. Muchas veces, y digo esto, hermano, porque muchas veces damos por sentado que por asistir a la iglesia y de repente decir que somos cristianos, asumimos, hermano, que conocemos todo de Cristo. Pero el apóstol Pablo, hermano, un estudioso, una eminencia en la escritura y un hombre que tuvo una relación con Dios, hermano, excepcional. Dice Pablo, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, dice, aun cuando es demasiado grande, dice, para comprenderlo todo.
Eso no limita a nosotros nuestras vidas para conocer a Cristo. Eso nos hace saber, hermano, que siempre hay un lugar para conocer y nos hace saber que nuestra vida delante del Señor no ha terminado. El Señor nos lleva de gloria en gloria hasta que vayamos a su presencia, hasta que estemos delante de Él. Pero en este momento, hermano, el apóstol Pablo tiene una actitud no de autosuficiencia, y él tenía madera para sentirse de cierta manera autosuficiente, pero su pleno conocimiento de lo que él tenía lo hacía saber que él estaba limitado todavía para conocer la plenitud de Dios. Ahora, si el apóstol Pablo, hermanos, si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo en este momento, si el apóstol Pablo tenía ese conocimiento y tenía una actitud de no haberlo alcanzado, ¿qué más, hermano, nos puede esperar a usted y a mí? Necesitamos, hermano, aplicar y entender que en la vida necesitamos, hermano, ver a Jesús y buscarlo continuamente para que nos vaya llevando a ese nivel de plenitud en el cual usted y yo necesitamos llegar. Dios nos ha dado la facultad para eso, pero nosotros necesitamos entenderlo. Dice Pablo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande, para entenderlo todo, entonces, dice Pablo, entonces serán completos, serán completos. Mientras no alcancemos, hermano, ese nivel de conocimiento del Señor, estamos en el proceso y no está mal, no estamos en un lugar, hermano, inferior. El Señor, hermano, nos lleva en ese proceso. Por eso Filipenses 1:6 dice, Pablo, persuadido estoy, que el que comenzó en mí la obra, la va a perfeccionar. No que ya la perfeccionó, sino que la va a perfeccionar. ¿Es el deseo y el anhelo de usted, hermano, buscar más de Cristo en su vida? Es un deseo, hermano, es un propósito para usted salir, hermano, del nivel en el que nos encontramos y poder ir a un nivel más allá en el conocimiento de Dios. De tal manera, hermano, que Dios, hermano, siga trabajando en la vida de nosotros y siga transformando este ser interior, y que nuestra manera de mirar el mundo sea diferente y nos comportemos de manera diferente y poder, hermano, disfrutar de cosas diferentes que el Señor tiene destinados para usted y para mí. Esa es parte de la lista del apóstol Pablo. Este conocimiento, hermano, viene y debemos de entenderlo esto, hermano. Este conocimiento no va a ser una revelación que le va a llegar a usted en un sueño. No va a ser este conocimiento, hermano, no va a ser algo que le va a llegar, hermano, por un éxtasis, no sé, en un tiempo, no. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Y déjeme decirlo, usted y yo, hermano, usted y yo, o yo y usted, como usted quiera llamarlo, necesitamos aprender a leer la Biblia. Solamente, hermano, solamente a través de la palabra del Señor, nosotros vamos a empezar a conocer más a Cristo. Podemos ver la historia de Cristo, hermano, en los 4 evangelios, y podemos mirar sus milagros, podemos mirar, hermano, lo que el Señor hizo. Pero el Señor quiere llevarnos a un momento más profundo en las Escrituras, de que podamos ver su personalidad de Jesús en esta tierra. Y no solamente, hermano, mirar sus actos, sino mirar su personalidad. Poder, hermano, llegar a un nivel de poder ver el corazón de Cristo, que lo movió a caminar sobre esta tierra y hacer todo lo que hizo, que está narrado en los 4 evangelios. Solamente, hermano, a través de la palabra del Señor, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Este libro, hermano, es un libro diferente a todos los demás libros que podemos tener en el librero, donde usted quiera pensar. Este es un libro diferente. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios, que esta es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva, es viva, y no solamente es viva, sino que es eficaz, ¿verdad? Es viva y es eficaz. Más cortante, que toda espada, de 2 filos,
que dice que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne, dice, discierne. Escúcheme bien, hermano, y ponga atención en esta frase, dice, discierne, se me perdió. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne, dice, los pensamientos, dice. A través de la palabra, hermano, es una palabra tan poderosa, hermano, que hace lo que usted y yo no podemos hacer con nuestros pensamientos. Nosotros, hermano, nosotros no podemos, hermano, si no tenemos la palabra de Dios, no podemos manejar bien los pensamientos. Y dice la palabra que discierne los pensamientos, dice, y las intenciones, dice, del corazón. Por eso dice la palabra, hermano, dice que el hombre, hermano, el hombre piensa que es sabio en su propia opinión. Pero la palabra de Dios, hermano, es tan necesaria para usted y para mí, porque la palabra me ayuda, hermano, me ayuda a discernir mi corazón, a discernir mis pensamientos, a mirar las intenciones que tiene mi corazón. El Señor, hermano, el Señor vino a salvar, hermano, una iglesia pura. Una iglesia, hermano, que sea blanca y sin mancha. Y la palabra de Dios tiene el poder para hacer eso, hermano, para transformar lo sucio, hermano, y lo malintencionado que tenemos, que hay en el corazón, devolverlo, hermano, en un proyecto que viene de Dios para nuestras vidas. Yo no sé si usted puede decir amén a esto. Amén. Pero también dice el Salmo 7. La ley de Jehová, dice, es perfecta. ¿Por qué usted y yo, hermano, debemos de aprender a leer la Biblia correctamente? ¿Por qué? Porque la ley de Jehová, dice, es perfecta, dice, que convierte, ¿qué? Que convierte el alma. Que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová, dice, es fiel, que hace sabio, dice, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, dice, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, dice, que alumbra los ojos. La ley de Jehová, hermano, es perfecta, es perfecta. Es perfecta. Y la palabra de Dios, hermano, a través de la palabra de Dios, usted y yo, hermano, aprendemos a conocer a Cristo, a conocer a Dios y a conocer cuáles son sus pensamientos. A dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. Que usted y yo, hermano, podemos llegar a alcanzar, porque dice la palabra que el creyente tiene la mente de Cristo. Sí, pero no es un acto automático. Es algo que el Señor nos da su palabra para desarrollar y tener ese cambio interno en el corazón. ¿Puede decir amén a eso? El conocimiento de Cristo, hermano, también viene por la lectura de la palabra, hermano, y el conocimiento de Cristo viene en una práctica constante de la oración. Usted y yo, hermano, necesitamos aprender a leer la Biblia, a escudriñar la palabra, y necesitamos también aprender a orar, a buscar esa comunicación con el Señor. Y estas dos partes, hermano, es como en una barca que tiene dos remos. No podemos, hermano, dirigirnos hacia un lugar en una barca con un solo remo. Necesitamos los dos, necesitamos la escritura y necesitamos la oración. Necesitamos aprender a hacerlo. ¿Pudiera ser en usted y en mi hermano un propósito de nuevo año? De decir, Señor, yo quiero, Señor, en este año 25 quiero ser diferente. Quiero hacer la diferencia en mi vida. Quiero aprender a leer tu escritura. Quiero aprender a comunicarme contigo, Señor. Que no solamente tome un tiempo y unas palabras solamente antes de dormir y punto, sino que
lleguemos al trono de la gracia, ese momento de oración, y podamos, hermano, buscar la presencia de Dios en ese momento de oración. ¿Cuántos de nosotros, hermano, y digo de nosotros, cuántos de nosotros regularmente llegamos a un momento de oración y solamente nos quedamos con las palabras que nosotros oramos, pero no nos quedamos, hermano, o nos vamos de ese lugar sin haber experimentado en la presencia de Dios y haber escuchado lo que el Señor quiere decirnos en ese tiempo de oración? ¿Cuántos tiempos no hemos perdido en solamente orar al Señor y pensar que todo está allí y está bien, y yo creo que el Señor lo entiende, pero el Señor quiere llevarnos a aguas más profundas, a ustedes y a mí? Quiere llevarnos a lugares más profundos, a poder escuchar su voluntad. Mira, hermano, y lo he dicho en varios mensajes, es que la voluntad de Dios es agradable, dice, y es perfecta. Si usted está en la voluntad del Señor, hermano, debe de ser agradable, no solamente para usted, para las personas que están alrededor de usted. Debemos de encontrar, dice, es agradable, dice, y es perfecta. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos esa perfección de Él, y Él quiere trabajar a través de nosotros. El segundo propósito, hermano, bueno, déjeme decir en la oración, buscar a Jehová y su poder, dice, buscar su rostro continuamente. En Mateo 21:12 dice, y todo lo que pidieres en oración, dice, la importancia de la oración, dice, y todo lo que pidieres en la oración, dice, creyendo, dice la palabra, creyendo, lo recibirás. Jesús, hermano, en esta parte, en este versículo, nos enfatiza la importancia, hermano, de la fe en la oración. Y nos enfatiza la importancia de la oración con fe. El segundo propósito que Pablo nos enseña en este lugar, hermano, el propósito de una identificación con Cristo. Y esto nos lleva un poco más profundo, hermano, al conocimiento de Cristo. En el versículo 9, regresando a Filipenses, en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, dice, y ser hallado en él. El propósito, hermano, del apóstol Pablo dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo, dice, mi propia justicia, dice, que es por la ley, dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, dice, por la fe. Lo que el apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo, que uno de sus deseos en él era conocerle a él, dice, y el poder de su resurrección, dice, pero él quiere ser hallado en Cristo. Que la gente, hermano, no vea solamente un cristiano, hermano, así de lejos, hermano, superficial, sino él quiere, hermano, que la gente lo mire como una persona que está identificada, que está comprometida con él. Nosotros podemos, hermano, tomar un ejemplo. Por ejemplo, no sé, en los deportes se da mucho, ¿no? De que muchas personas se casan con un equipo de cualquier deporte que usted quiera ver. Porque no solamente son espectadores que ven los juegos, sino se identifican, se compran la camisa, de repente se quieren peinar como uno de los jugadores, qué sé, tantas cosas que queremos hacer, ¿no? ¿Sí? Pero es porque dejan de ser espectadores y se empiezan a identificar con ello. ¿Qué más importante que nosotros, hermano? Nosotros como creyentes podamos no solamente ser espectadores, solamente estar viendo lo que está pasando, sino que nosotros nos podamos identificar con Cristo. Por decirlo de alguna manera, que nos pongamos la camiseta de creyentes, que seamos creyentes auténticos. De hecho, el libro de Filipenses, hermano, el libro de Filipenses, el propósito de este libro es llevar a un crecimiento mayor a los filipenses y llevarlos a una vida más auténtica en Cristo. No solamente a decir que son cristianos, hermano, sino a identificarse con Cristo. Una relación, hermano, que nos lleve a usted y a mí a fundir nuestra personalidad, nuestra voluntad y nuestros sentimientos en Cristo Jesús.
Que la gente, hermano, puedan ver marcado, hermano, de una manera excepcional, que puedan ver a Cristo en la vida de usted. Que sus hijos vean a Cristo en usted. Que sus vecinos vean a Cristo en usted. Que las personas que estén alrededor, hermano, reconozcan, que digan, hay algo en esa persona. Que vean a Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Están muy serios, hermano, no sé. Una relación que nos lleva a fundir nuestra personalidad con Cristo. No un cristiano espectador, hermano, no un cristiano espectador. Hace muchos años, hermano, llegué a asistir a las corridas de toros. No sé si alguien llegó a asistir. Es cruel ese espectáculo, ¿no? Pero cuando uno los ve en la televisión, las corridas de toro, pues sí, se ve más o menos. Pero cuando usted está allí de espectador en ese lugar, es algo impresionante. Porque usted puede sentir, hermano, el poder de ese animal del toro, ¿verdad? Puede mirar, hermano, el poder, puede mirar, hermano, la osadía de los, ¿cómo se llama? Toreros, ¿verdad? Pero cuando estamos de espectadores, y se me venían en mente algunas imágenes de jóvenes que empezaban en ese rollo de torear y la gente les empezaba a buchear y les empezaba a gritar que no servían y cosas así. Pero déjeme decirle, hermano, una cosa es estar de espectador y otra cosa es estar enfrente del toro, ¿verdad? Eso es muy diferente. Aún en el fútbol, ¿verdad? De repente usted está viendo un partido de fútbol y usted le pega con la pelota, usted le grita, ándale, mira, ¿por qué no le pegaste para acá? Y usted dice, pero no es lo mismo estar de espectador que estar en el campo jugando. En la vida cristiana, hermano, es lo mismo, es lo mismo. No es lo mismo solamente estar como un espectador en nuestra vida, solamente decir que somos creyentes, pero que solamente estamos observando, pero no accionamos en nuestra vida personal. ¿Sí? No es lo mismo decir, hermano, el hermano Francisco, cómo predica, y no es lo mismo estar aquí que estar allá, déjenme decirle, de pasadita, ¿verdad? Y uno puede decir, yo puedo predicar mejor o puedo hacer las cosas, pero no es lo mismo estar ahí sentadito donde está usted que estar acá enfrente, ¿verdad? Y pregúnteselo al pastor, ¿verdad? Así que hermano, que el propósito de identificarnos, hermano, con Cristo tiene que ver con una vida, con una fundación, hermano, fundirnos, hermano, con la personalidad de Cristo. Déjeme ver, en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente, dice, no, yo no estoy enfrente viendo la crucifixión de Cristo, no, yo me subí y me crucifiqué con Cristo, dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo. Ya los sueños, hermano, los anhelos personales que Pablo tenía, hermano, de llegar a ser entre los judíos aquel hombre preeminente, hermano, importante. Dice Pablo, dice, ya no vivo yo, dice, Cristo, dice, vive en mí. Dice, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, dice, y lo que ahora vivo, dice, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, hermano? De que él se había identificado tanto con Cristo, que él era creyente genuino, hermano, en las dificultades como en las cosas buenas. Y muchas veces nosotros en las cosas buenas queremos ser creyentes, pero de repente cuando vienen las dificultades o estamos en una situación difícil, no, ahí no queremos presentarnos muy bien. Pero el apóstol Pablo dice, en las buenas y en las malas, dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. No importa cuál es la circunstancia, cuál es la situación que estamos aconteciendo en la vida, yo sigo identificándome con mi Señor, con mi Cristo. Eso se llama, hermano, convicción, hermano. Eso se llama, hermano, entrega. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Una entrega completa, hermano. ¿Cómo podemos, hermano, identificarnos con Cristo? Solamente, hermano, solamente a través de una entrega completa. La entrega completa, hermano, nos hace posicionarnos en una semejanza de aquel que nos amó. Si usted y yo, hermano, mire, déjeme decirle, nosotros nos convertimos en la imagen de aquello que nosotros adoramos.
Aquel que es narcotraficante, hasta las fachas tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se identifican, aquello que ellos siguen y adoran, en eso se convierten. Y es una cuestión de los ídolos que habla la Biblia, ¿verdad? Pero si nosotros adoramos al Dios, hermano, al Dios que nos amó y que dio su vida por nosotros, hermano, nos vamos, esa entrega que nosotros tengamos, nos vamos a ir posicionando en esa semejanza de aquel que nos amó y a usted y a mí. Amén. Déjeme decirle, hermano, en el 2025, que no surjan, hermano, comentarios de y es cristiano. No, hermano, que ese sea nuestro propósito para usted y para mí, de que la gente, hermano, pueda ver una vida auténtica en usted y en mí, una vida auténtica. Y solamente es a través de esa entrega completa que nos hace posicionarnos a la semejanza de Cristo. Usted quisiera, hermano, usted quisiera de veras ser semejante a Cristo. No es algo sencillo, va a requerir de algunos sacrificios, pero vale la pena, vale la pena. La identificación con Cristo, hermano, viene a través de esa comunión profunda con Él. El pastor, hermano, por mucho tiempo, todos los años, hermano, ¿cómo va con la lectura de la Biblia? ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo va yendo? ¿Cómo va yendo? Que en este año, hermano, en nuestro propósito sea identificarnos con Cristo, con Dios, hermano, de una manera más profunda, más intencional en cada momento. Si usted tiene 1 año, 2 años que le entregó su vida al Señor, nosotros ya deberíamos de estar caminando más allá. Deberíamos de ir más allá en nuestra intimidad, en nuestra comunión profunda con el Señor. Y el tercer propósito de la vida del apóstol Pablo, hermano, lo encontramos en el versículo 10, dice, a fin de conocerle, dice, y el poder, dice, quería conocer a Cristo, pero también Pablo, hermano, habla del poder de su resurrección. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Se da cuenta, hermano, se da cuenta que el apóstol Pablo no estaba buscando caminos fáciles para llegar a donde quería llegar en su vida espiritual. Dice y ser partícipe de sus padecimientos. Ser partícipe. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser partícipes del sufrimiento que pasó Cristo en la cruz del Calvario? Nadie quisiéramos. Pero Pablo, hermano, es tan grande su deseo y su anhelo, hermano, de experimentar el conocimiento, la identificación y de experimentar el poder de su resurrección, que él era, hermano, él estaba dispuesto y es más, anhelaba, hermano, ser semejante a Cristo, aún en los padecimientos que Cristo tuvo. Sabe, hermano, que la vida del creyente se forja a través de situaciones difíciles. Sabe que la vida del creyente, hermano, crece a profundidad con el Señor en los momentos de aflicción. ¿Usted sabe eso, hermano? Porque le voy a decir una cosa y es una verdad, hermano, cuando todas las cosas van bien, de repente, pues ¿para qué necesito a Dios si todo va bien? ¿Verdad? Pero conocer a Dios, hermano, ir a profundidad, en una intimidad con Él. Muchas veces, hermano, vamos a necesitar pasar por tiempos difíciles. Y de repente eso no es una buena noticia para muchos, ¿verdad? Pero a través, hermano, de los momentos difíciles es cuando nosotros crecemos más con el Señor. ¿Está conmigo todavía? El propósito de un poder mayor en Cristo, el deseo y el propósito de Pablo. Vivir en el poder, hermano, que levantó a Jesús de entre los muertos. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el autor de ese poder. Según la Biblia, hermano, este Espíritu vive
en la vida de cada creyente y es un poder activo que trae vidas y transformación. Trae vidas, el poder de Dios. Si el Espíritu, hermano, de Cristo está en usted y en mí, ese Espíritu trae en nosotros, hermano, trae vida y trae una transformación. Vaya conmigo por un momento, hermano, a Romanos 8. En Romanos 8. Quería leerlo directamente. Ok. Romanos 8. ¿Está conmigo? Romanos 8 y en el capítulo 11 dice el apóstol Pablo, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ese es parte, hermano, de la ganancia, hermano, de identificarnos con Cristo. Dice que Él también, dice vuestros cuerpos, dice, Él también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, dice, que mora en nosotros. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Pablo, hermano, quería experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Él quería experimentarlo. Y esto es muy importante. Esto significa que el poder de Dios, dice, obra en favor de los creyentes. El poder de Dios, hermano, obra a favor de los que creen en el Señor. Y les proporcionará lo que necesitan hasta que lleguen al cielo. Ese es el plan, hermano, de identificarnos con Cristo. También, hermano, identificarnos, hermano, con ese poder o buscar el propósito de ese poder nos da un poder mayor sobre el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo se llama? Satanás. A ver, dígamelo por favor para saber que están respirando. Sí. Que están aquí todavía. Sí. Mayor poder sobre Satanás. En Efesios 2, hermano, del 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, dice, conforme al príncipe, dice, estábamos, hermano, conformados al príncipe, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El enemigo, hermano, el enemigo está sobre los hijos de Dios y sobre la gente. Pero cuando nosotros, hermano, deseamos con todo el corazón, hermano, deseamos conocer más a Cristo, identificarnos más a Él y buscar su poder, hermano, es, hermano, para nosotros más sencillo, hermano, alejar a Satanás de nuestras vidas. ¿Ha visto usted algún tiempo cercano que Satanás está tratando de meter su mano en la vida de usted o de su familia? ¿Ha visto o solamente es en mi familia y en mi vida? El enemigo dice que anda como león rugiente, dice, anda buscando a quien devorar. Pero el poder de la resurrección de Cristo, hermano, nos da el poder sobre Satanás. Pero como hablamos, hermano, el propósito de Filipenses es que el cristiano, el creyente, fuera en un crecimiento constante y tuviera una vida auténtica de fe. De esa manera, hermano. Si usted le pone una cruz al diablo, no se va a ir, hermano. Quiero decirle. Sí. Si usted pone una veladora, no se va a ir, hermano. No se va a ir. Usted necesita, hermano, el poder del Señor sobre su vida. Déjeme decirlo de esta manera. Nosotros necesitamos el poder de Dios sobre nuestra vida para poder defendernos adecuadamente contra el enemigo de nuestras almas. El enemigo, hermano, no es más poderoso que Cristo ni que el creyente, pero tampoco podemos subestimar su influencia y su poder.
Amén. No es de que para machacarle la cabeza al diablo, dicen, no, hermano, necesitamos, hermano, conocer a Dios, conocer a Dios. También, hermano, el poder de la resurrección en Cristo, que era el propósito de Pablo, nos da un mayor poder sobre el pecado. ¿Algún pecador aquí? ¿No? ¿Amén? Sí. Nomás escuché 2 amenes. Amén. Si usted tiene a Cristo el Señor, hermano, somos pecadores, pero somos pecadores redimidos. Amén. Así con toda libertad puede decir amén. Aquí hay uno. Sí, mayor poder sobre el pecado, dice Romanos 6, el apóstol Pablo, hermano, dice, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, y esa es palabra de Dios, no se va a enseñorear sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, dice, sino bajo la gracia de Dios. Estamos, si usted es un creyente del Señor, si usted está perseverando, hermano, en el crecimiento de Él, no que usted es un creyente perfecto, no, que es un creyente que está perseverando en la búsqueda del Señor. El pecado, hermano, ya no se va a enseñorear de nosotros. Porque qué feo, hermano, qué horrible, hermano, es cuando hay un pecado sobre la vida de cada uno de nosotros que no podemos dejar, que no podemos abandonar, y por más que tratemos no lo podemos dejar. Eso significa que usted y yo necesitamos más del Señor, más y más y más del Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por el poder de Cristo, hermano, podemos tener victoria sobre el pecado. Por el poder de Cristo, hermano, podemos tener victoria sobre el pecado. ¿No le da gusto eso, hermano? Sí. Veo mucha seriedad. ¿Será porque está empezando el año? No sé. Pero por el poder de Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. Dice, ya usted y yo ya no somos más esclavos, hermano, del maligno. Tenemos un defensor, tenemos un Espíritu Santo, hermano, que nos redarguye, que nos ayuda a corregir nuestras vidas. Que si estamos en un mal pensamiento, en una mala actitud, el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña a caminar rectamente. Y ese es un privilegio del creyente. Podemos vivir, hermano, con una conciencia tranquila. Por el poder de Dios, hermano, usted y yo podemos vivir con una conciencia tranquila. Y por último, hermano, el propósito de un poder mayor es un poder mayor sobre la muerte. ¿Cuántos de ustedes tienen temor hacia la muerte? Ni un amén. Sí, ni un amén. ¿Estaré yo vivo? ¿Estaré yo aquí? ¿Estaré o estoy en un sueño? No sé. El propósito sobre la muerte. El día de ayer, un hermano que conocemos que vino a predicar hace unas semanas, unos meses atrás, falleció su mamá. Y cuando él estuvo aquí predicando con nosotros, él me hizo el comentario sobre la preocupación que tenía sobre su mamá. Y la muerte, hermano, la muerte no deja de ser un misterio para usted y para mí. Podemos decir que no tenemos miedo para la muerte, pero nadie nos queremos morir ya, ¿verdad? Aunque sabemos que vamos a ir con Cristo. Entonces esa es una realidad. Pero déjeme decirle, hermano, si nosotros ponemos nuestra actitud correcta delante del Señor, nosotros podemos desarrollar una confianza genuina, hermano, de que no tenerle temor a la muerte. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor ha tenido victoria sobre la muerte. En Romanos, hermano, en Romanos 6, 9, dice, sabiendo que Cristo, dice, habiendo resucitado, dice, de los muertos. Nadie había resucitado de los muertos, solamente Cristo. Dice, sabiendo que Cristo había resucitado de los muertos, dice, ya no muere, dice, la muerte no se enseñorea más, dice, de Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es más poderoso, hermano, es más poderoso que la muerte, ¿verdad? Dice, porque en cuanto murió, dice, el pecado murió una vez por todas, dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, dice, vosotros, dice, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice,
Dice que nuestros cuerpos resucitados, dice, serán incorruptibles, o sea que nunca más vivirán después de esta vida. Y esa es la confianza, esa es la victoria, dice, esa es la victoria sobre la muerte. Eso es la seguridad, hermano, de que si usted y yo nos morimos en este momento o en un mes o cuando el Señor quiera, nosotros debemos de tener una certeza y una seguridad de que hay un lugar que el Señor preparó para usted y para mí, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Esa debe de ser una certeza en el corazón. Pablo, hermano, buscaba este propósito de buscar ese poder mayor en Cristo, de tener, hermano, ese poder sobre la muerte, de tener, hermano, ese poder sobre el pecado, porque Pablo también era un ser humano, de tener ese poder mayor sobre Satanás. Pero era un propósito que Pablo buscaba. Ahora yo quiero preguntarle, hermano, ¿cuál sería, de acuerdo a lo que has escuchado en esta tarde, cuál sería el propósito para ti en tu vida personal? Yo solamente puedo predicar, hermano, lo que yo entiendo y lo que me da el Señor en cuestión de su palabra. Pero yo no puedo hacer ningún cambio en ti, no puedo influenciar en ti. Las decisiones, hermano, son decisiones muy personales dentro de nosotros. Nosotros, hermano, decidimos qué tipo de cristianos queremos ser primeramente. Nosotros decidimos, hermano, qué tipo de relación queremos llegar a tener con el Señor. Como le digo, hermano, tengamos mucho cuidado, hermano, si se lo digo con mucho amor, tengamos cuidado, hermano, de no dar por sentado que todas las cosas están bien. Eso me hace saber cuando Pablo dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo sentía, hermano, ese espacio, ¿verdad? Él sabía, hermano, que tenía que cuidar su vida, que él tenía que cuidar, hermano, su ministerio, que él tenía que cuidar su mente, su perspectiva de quién era aquel que lo había llamado. Si eso lo podemos saber en el apóstol Pablo, hermano, usted y yo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es una forma de decisiones que usted y yo tomamos todos los días, de cómo podemos, de quiénes somos y de quiénes queremos llegar a ser en el Señor. Amén. Como no escuché muchos amenes, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amén. ¿Le parece bien? ¿Parece bien? Mi intención, hermano, es de bendecir sus vidas a través de la palabra del Señor. Yo tengo una necesidad muy profunda. Yo creo que usted también la tiene. Todos la tenemos. Pero la palabra, hermano, la palabra, tenemos, hermano, una respuesta de Dios maravillosa. Tenemos una respuesta de Dios, hermano, maravillosa. Y escucha esta palabra, maravillosa. No podemos encontrar eso en ningún otro lugar más que en la palabra del Señor. Así es que sentémonos delante del Señor y digamos, Señor, yo quiero en este año, yo quiero semejarme al apóstol Pablo. Quiero imitarlo a él. Quiero, así como Pablo deseaba conocerte más, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. Conociendo cada vez más a Cristo, hermano, Él va a actuar dentro de nosotros y nos va a dar una perspectiva diferente de cómo miramos lo que está fuera de nosotros. Él tiene, hermano, Él tiene la perspectiva correcta. Nunca demos por sentado, hermano, que yo estoy bien y así. Siempre tengamos la apertura como el apóstol Pablo. Yo no pretendo, hermanos, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado allá, pero dice, pero me extiendo, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía que no podía quedarse donde él estaba, él necesitaba, y eso lo voy a predicar la semana que viene, a la otra parte. Pero tengamos el mismo sentir, hermano, que tuvo Pablo, hermano. Es bien para nosotros, y eso puede cambiar nuestra manera de vivir.